Listo, jóvenes. Entonces vamos a comenzar. Como les decía, una vez que hemos finalizado la comprensión de lo que son listas simples y listas doblemente enlazadas, los capítulos que vienen son bastante parecidos, porque son listas circulares simples y listas circulares doblemente enlazadas. Si usted observa los títulos o los nombres, ¿sí? Lo único que varía es el término circular. De ahí, básicamente es lo mismo. En base a estructura, en base a composición, va a seguir siendo una lista. Como les decía hace 2 minutos, lo único que va cambiando entre lista y lista es la ubicación de los punteros o enlaces, ¿sí? En las listas simples, como les comentaba, el nodo solamente se comunica con el siguiente. En listas doblemente enlazadas, ya tenemos que el nodo se comunica con el siguiente y con el anterior. Ahorita vamos a ver lista circular simple. Al parecer debería tener el mismo comportamiento que la lista simple, es decir, que solo se comunique con el elemento siguiente. Sin embargo, al tener la palabra circular en el nombre, significa que por algún lado debe formar un círculo. Y eso es lo que vamos a comprender el día de hoy, primero viendo la teoría como tal, ¿no? Siempre es importante revisar el concepto, la definición, para que usted esté consciente de lo que vamos a ver y usted tenga al menos una primera apreciación del tema. O sea, ya es lista circular, pero ¿por qué? ¿En qué se diferencia de las otras dos? ¿Qué características tiene este tipo de lista y qué operaciones vamos a poder hacer? Entonces, tal como hemos hecho con las dos listas anteriores y como lo haremos con la última, que es la lista circular doblemente enlazada, entonces empezaremos con la teoría y luego seguiremos con las operaciones. El día de hoy simplemente vamos a ver la teoría y vamos a ver cómo insertar nodos y cómo mostrarlos. Con eso finalizamos la clase del día de hoy y el día lunes seguiríamos con las demás operaciones y espero empezar ya listas doblemente enlazadas porque usted va a ver que con lo que haga hoy es prácticamente lo mismo. O sea, no es que cambian las operaciones, lo que cambia es la forma en la que se comunican los nodos. Pero de ahí, si usted ha visto en listas simples y en listas doblemente enlazadas, los métodos son bastante parecidos. Y en esta no es la excepción. Varía un poco en la concepción, porque la forma en la que se comunican los nodos es diferente, pero ya después de empezar a programar, usted va a ver que es casi lo mismo. Entonces no hay por qué asustarse y tampoco hay por qué demorarnos tanto en esto, ¿no? Porque de ahí tenemos todavía algunas estructuras de datos que ver, entonces es preferible tratar de ir avanzando y comprendiendo todo, ¿sí? Hasta ahí, ¿alguna pregunta, Carlos? No, Inge, todo claro. Ya, perfecto. Entonces vamos a empezar, ¿no? Eh, listo, no sé, ya, no sé, Sebastián, si se observa ya la pantalla. Sí, sí, profe, ya se observa. Ya, perfecto. Listo. Entonces vamos a empezar, ¿sí? Vamos a dar inicio al estudio del tercer tipo de lista, ¿no? En este caso, como usted puede observar, tenemos lo que son las listas circulares simples. Eh, Obviamente, estas listas circulares simples son otro tipo de estructuras de datos, ¿no? La diferencia entre esta y las otras es en que el último nodo, ¿sí? El último nodo apunta al primero. ¿Sí? Si ustedes pueden observar en la gráfica, nosotros tenemos una lista que la imagen está compuesta de dos nodos, puntos, 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 que significan algunos nodos más, y el último, ¿sí? Sin embargo, usted puede observar que la forma en la que se conectan es la que cambia, ¿no? Cuando hablamos de lista simple, teníamos solo la flechita que va a la derecha, y en el inicio y en el último teníamos la conexión a null. Cuando hablábamos de listas dobles, en cambio veíamos una doble flechita, ¿no? Sí. El valor del inicio se conectaba con el siguiente, que es el verde, y el verde se conectaba con el anterior, que era el inicio.
Y así sucesivamente, el primero y el último igual tenían sus conexiones hacia null. Sin embargo, en la lista circular sucede algo muy diferente. Tenemos un nodo que es la cabeza, que es el que da inicio a la lista como tal, y a continuación tenemos una fila de nodos que tendrán la información cualquiera que ésta sea, y llegará hasta el último. Sin embargo, este último ya no apunta al vacío, es decir, ya no tiene el enlace con el nulo. Si usted puede observar la flecha, el último elemento de esta lista debe tener un enlace con el primero. Y si usted utiliza un poco la imaginación, puede darse cuenta que ahí formamos el círculo. Porque nuestra lista comienza en el primer elemento, se conecta con el segundo, con el tercero, con el cuarto, hasta el último. El último se conecta al primero y sigue la sucesión, ¿sí? Entonces, es por eso que nos dice que esto se convierte en una lista sin fin, porque cada nodo siempre tiene un anterior y un siguiente, en el sentido de estructura. Hablando de relación como tal, se parece mucho a la lista simple, ¿no? Igual micrófono, jóvenes. Ya, listo. Tener mucho cuidado, ¿sí? Ya, entonces les decía, ¿no? En la lista circular simple, aparentemente todo nodo tiene un siguiente y un anterior, repito, en estructura. Hablando de enlace, se parece mucho a la lista simple. Únicamente tiene conexión con el nodo siguiente, ¿sí? Si usted observa las flechas, el primer nodo que da a inicio de esta lista se conecta con el siguiente, que es con el que está de color verde. Ese de color verde se conecta con el siguiente y así sucesivamente hasta llegar al último. El último tiene conexión con el siguiente. Sin embargo, como es una lista circular, el siguiente del último es el primero con el que empezamos la lista. Y así seguimos. En pocas palabras, es un recorrido circular de una sola dirección. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, Nicolás. No, profe, ninguna pregunta aquí. Listo. Dice, su estructura es muy similar a las de las listas simples. Creo que ya quedó clara esa parte. Usted ve que se maneja un solo tipo de enlace que es hacia el siguiente nodo, ¿sí? Y por esta situación, este tipo de listas comparte muchas de las características que tiene una lista simple, ¿no? Obviamente, al ser una lista circular, va a requerir de un mayor entendimiento del manejo de punteros, porque nosotros sabemos o tenemos claro que en listas lineales, el primero y el último tienen el enlace hacia null, hacia el vacío. Sin embargo, en este tipo de listas, tanto el inicio como el último tiene un enlace. Es decir, en este tipo de listas no existe el null, no existe el vacío. Es por eso que debemos tener mucho cuidado con los punteros, especialmente tener bien definidos lo que son la cabeza de la lista y la cola. Porque en este tipo de listas, repito, la cola vuelve a tener interacción con la cabeza. ¿De acuerdo? Entonces, en pocas palabras, la estructura como tal sigue siendo lineal, sino que al momento de que el último elemento se conecta con el primero, da la idea de un proceso cíclico. Es por eso que se denomina lista circular. Preguntas hasta ahí, Fátima. No, todo está claro. Listo, seguimos. Características. Tenemos 5 características que tiene esta lista como tal y que hace que sea un poco diferente a las otras 2 que ya hemos visto. La primera, como les dije hace ratito, no existe ningún nodo que apunte a null. Todos los enlaces, así sean unidireccionales, tienen un nodo, ¿sí? El primero con el segundo con el tercero, el último con el primero y volvemos al ciclo. Primero con segundo con tercero y así sucesivamente. Es decir, en este tipo de listas no existe la referencia o el enlace hacia null.
Segunda característica, la lista no tiene fin, ya que al llegar al último nodo empieza de nuevo la lista. No es que no tenga fin. El proceso de relación es el que tiene un proceso cíclico. De ahí, la lista obviamente va a tener su primer y último elemento, lógico. Sin embargo, es la forma en la que se conectan, en la que se relaciona, la que determina o la que da a entender como que no tiene un fin. Porque, repito, es un proceso cíclico en donde el último se conecta con el primero y volvemos a darnos la vuelta. Entonces, repito, no es que no tenga inicio ni tenga fin. Al utilizar un proceso cíclico nos da la idea de que no tiene fin, pero su estructura, ya hablando de elementos de nodos, siempre va a tener su primer y su último elemento, ¿sí? Tercera característica, se accede a la lista mediante el primer nodo o también llamado inicio de la lista. Perfecto. En este tipo de lista, al igual que en las listas simples, para nosotros poder empezar a recorrer o a visualizar lo que está dentro de cada uno de los nodos, tenemos que empezar siempre desde el primero, ¿sí? Como ustedes pueden observar o como pudieron ver en la diapositiva, el enlace que se maneja en este tipo de estructura es solamente hacia el siguiente. No es como la de doble enlace que podemos empezar por el final y llegar al inicio. No, en este caso siempre debemos de empezar en el primero, llegar al último y por la conexión que existe en este tipo de lista, regresar nuevamente al primero. Entonces, por favor, esto es muy importante, ¿no? Cuarto, si no se tiene cuidado al manejar la lista circular, se pueden crear bucles infinitos. ¿A qué se refiere esto? Al manejo de información, ¿sí? Al momento de recorrer la lista como tal. Si es que usted no tiene claro cuál sentencia de control o cuál bucle nos puede permitir recorrer este proceso cíclico sin inconvenientes, lo más probable es que caigas en algo infinito, en algo que se reproduce siempre porque la condición que estás colocando o la estructura de control que vas a utilizar no se adecua al comportamiento que determine este tipo de lista. Entonces, hay que tener mucho cuidado en la programación. Usted va a ver que para los dos primeros métodos, y bueno, en general para todos los métodos de este tipo de lista, voy a utilizar otra sentencia de control. Ya no voy a utilizar el while, voy a utilizar otra muy diferente en nombre. Funcionamiento es casi lo mismo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado, repito, al momento de implementar los métodos de las sentencias para poder trabajar con estas listas, porque si no identificas o no pones bien la condición, lo más probable es que crees un bucle infinito, que va a reproducirse siempre y a la final no va a mostrar nada o va a mostrar algo, pero muchas veces. Entonces, mucho cuidado con eso, jóvenes, ¿sí? Y la última característica que nos dice que no tiene acceso aleatorio, es decir, para acceder a un valor se debe recorrer toda la lista. Lo mismo que sucedía con las listas simples, ¿no? Si yo quiero recorrer, quiero encontrar, perdón, lo que está en el nodo número 4, ¿sí? Pero ya voy en el 6, entonces tiene que acabarse el ciclo, volver al inicio y nuevamente llegar hasta el nodo 6. ¿Sí? No es como la lista doblemente enlazada donde hay la posibilidad de llegar al último y regresar. No. En este sentido, como es una fase cíclica, ¿sí? Al momento de que ya empezó el proceso y queremos la información de un punto en el que ya pasó este ciclo, tienes que esperar a que termine el ciclo, vuelva a comenzar y hasta que llegues a la posición que deseas. Entonces, como ustedes pueden observar, básicamente es una lista simple en donde se añade la conexión del elemento final con el elemento inicial, lo que da una idea de un proceso cíclico, y eso es básicamente de lo que se trata una lista circular simple, perdón, ¿sí? No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, jóvenes, alguna duda, alguna cosa que no esté clara.
O sea, tengo una pregunta. Dígame. O sea, hasta ahora toda la lista que hemos visto no tienen acceso a aleatorio, ¿verdad? No. ¿Existe alguna lista que sí la tenga? Sí, vamos a verlas después. Generalmente las estructuras de control siempre tienen como que un punto en el que se analiza la información. Luego vienen pilas y colas y la forma de introducirse a los datos también es bastante rígida. Por el momento vamos a ver estructuras de datos que no tengan todavía un acceso aleatorio. Me parece que vi en el sílabo al final como que vamos a ver estructuras que tienen ya esta tendencia, ¿sí? Pero por el momento son estructuras de control bien rígidas en el sentido de que se tiene que respetar el orden que establece la teoría. ¿De acuerdo, Joel? Sí, muchas gracias. Perfecto, ¿sí? Entonces, esto es como todo, ¿no? Cuando usted empieza el cálculo, empieza primero a ver la matemática elemental y de ahí empieza a ver límites, luego pasa a derivadas y de ahí sí llegas al gran tema que es integrar. Lo mismo es aquí, ¿no? Para llegar a manejar estructuras de datos que tengan mejores características o que su implementación permita hacer más tareas, de ley tenemos que entender las básicas, ¿sí? Empezamos con lo más elemental, que son los arreglos, y ya estamos terminando lo que son listas. Luego vendrán pilas, colas, luego vendrán colecciones, y bueno, todo lo que está en el pensum de la materia, ¿sí? Entonces, sin embargo, repito, por el momento, estas son como que las estándar, las más básicas de las estructuras de datos. Y repito, lo importante es que usted comprenda cómo funciona, ¿sí? Cuál es su composición, su funcionamiento y su estructura. ¿De acuerdo? Bueno, no sé, Emily, si hay alguna pregunta. Todo claro, Ingrid. Ya, perfecto, ¿sí? Bueno, luego tenemos las mismas operaciones básicas, ¿no? Como ustedes ven, la estructura es bastante parecida, ¿sí? Respecto a composición. Entonces van a tener las mismas operaciones, ¿no? Cómo declarar los nodos, cómo inicializar una lista circular, cómo insertar, cómo mostrar o imprimir, cómo buscar, cómo modificar y cómo eliminar. O sea, es prácticamente las mismas operaciones. Si ustedes recuerdan lo que vimos con listas simples y listas doblemente enlazadas, los métodos a la final terminan siendo bastante parecidos. Obviamente los enlaces son los únicos que nos generan algo de confusión en algunos casos, ¿no? Pero de ahí los métodos, si ustedes se dan cuenta, son bastante parecidos. Y con este tipo de listas va a ser casi lo mismo. Sin embargo, va a haber unas pequeñas diferencias en algunos puntos en los que voy a tratar de ir explicando minuciosamente, aunque no es nada del otro mundo, pero básicamente que usted comprenda cómo vamos a ir desarrollando los métodos, ¿no? Entonces, eso es respecto a la teoría de lo que son las listas circulares simples. Repito, tienen la misma composición de una lista lineal. Sin embargo, el enlace que tiene el último elemento con el primero nos da idea de un proceso cíclico, ¿no? Que forma una circunferencia. De ahí su nombre. Lo más importante de este tipo de listas que quiero que quede claro es que ninguno de los nodos apunta a null. Es decir, todos tienen el enlace con algún nodo. ¿Sí? Es por eso que pareciera ser que la lista no tiene fin. Porque, repito, al ser un proceso cíclico va a seguir siempre recorriéndose en círculo. Pero siempre vamos a tener bien claros que hay un primer y un último elemento. Entonces, eso va a estar súper claro. Lo único que hace que esto sea circular es el enlace del primero con el último. De ahí, los elementos siguen ubicados de forma lineal, al menos en el gráfico mental. ¿Sí? Listo. No sé si hay alguna pregunta, Sebastián, alguna cosa que no esté clara. No, hasta ahora todo claro, profe. Ya, listo. Entonces vamos ya a empezar con lo que es el NetBeans, ¿no? Vamos a crear el proyecto y como les digo, vamos a ver el día de hoy creo que 2 o 3 métodos de las operaciones básicas con listas circulares y con eso estaríamos finalizando la clase del día de hoy. ¿De acuerdo?
Entonces vamos a empezar. Sebastián, bueno, perdón que le pregunte nuevamente, ¿ya se visualiza el NetBeans? Sí, sí, profe, ya se visualiza. Listo, entonces, bueno, vamos a empezar, ¿no? He creado un proyecto en el NetBeans que, como ustedes pueden observar, se denomina lista circular simple, teniendo la misma tónica de los proyectos que hemos realizado para los otros dos tipos de listas, ¿no? Entonces, repito, he creado un proyecto que se llama lista circular simple. Dentro de este proyecto, al igual que en las otras dos tipos de listas, vamos a crear dos clases más. Entonces, vamos a crear una nueva clase que se llame nodo, que es lo que hemos hecho para los otros dos tipos de listas. Y luego vamos a crear una segunda clase, que en este caso le voy a llamar lista circular. ¿Sí? Entonces, nuestro proyecto a la final va a tener tres clases, ¿no? La una que se llama nodo, que como usted ya sabe es la que nos va a permitir manejar la información en la lista. La segunda clase es lista circular, que es donde vamos a implementar los métodos para insertar, buscar, modificar, eliminar una lista circular simple. Y la clase que se crea por defecto, al menos en el NetBeans, que es la que se llama igual que el proyecto, y donde vamos a tener el método main para poder ir ejecutando el código que vayamos construyendo. Entonces, este proceso se parece mucho a los de las otras listas, sí. En todos los proyectos que hemos estado realizando, siempre tenemos tres clases, ¿no? Entonces, mantenemos la misma estructura. Como les dije el día martes, tranquilamente podríamos trabajar en una sola clase, ¿no? Sin embargo, a mí, como programador, sí es importante que usted aprenda a tener como que cada entidad en una clase diferente. Así que si es que yo quiero hacer algún cambio en los nodos, no tengo que estar buscando en una sola clase dónde está lo de los nodos. Si no, tengo mi clase, voy, modifico allá y listo. Entonces siempre es como que mejor tener desmenuzado todo el contenido de un proyecto en clases diferentes. Obviamente si la práctica o el tema lo permite. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. ¿Sí? No sé si está ahí, estamos bien, John. ¿Está todo en orden? Podemos empezar a escribir el código. Sí, no hay ningún problema, profe. Ya, listo, entonces vamos a empezar, ¿no? Vamos a la clase nodo, que como ustedes saben es la clase más básica del mundo, pero es la más importante porque es la que nos va a permitir modificar, buscar o manejar los nodos que componen, perdón, la lista. Entonces, es quizá la clase más importante que las otras dos, porque aquí definimos qué va a tener el nodo. En este caso, como es una lista simple, a pesar de que sea circular, sigue siendo simple, sigue manejando el nodo en dos partes, ¿no? Por un lado está la parte que tiene la información y por otra parte está lo que maneja el enlace, ¿no? Y como es una lista simple al final, vamos a tener la parte de la información y la parte del enlace, nada más, ¿sí? No necesitamos una tercera parte, no es doblemente enlazada, es una lista circular simple. Entonces, como hemos hecho con los otros casos, ¿no? Declaramos una variable, en este caso de tipo entero, ¿sí? Que es el tipo de información que se va a guardar en la lista circular simple. Entonces, al hacer esto, estoy diciendo que mi lista va a estar compuesta de números enteros y luego vamos a crear una variable de tipo nodo que se llame siguiente, ¿no? Entonces, con eso finalizaríamos esta clase. No necesitamos nada más porque, repito, a la final estamos construyendo una lista simple. Cuando hablamos de lista simple, sabemos que el nodo se divide solamente en dos partes. Una parte que tiene la información, que está definida por mi variable dato, que es de tipo entero. Y la parte del enlace, que está definido por mi variable siguiente, que es de la clase nodo. Entonces,
Están las dos partes. ¿Preguntas hasta ahí, Joel? No, Ya, entonces, miren, con eso, repito, hemos finalizado lo que tiene que ver con la clase nodo. ¿Sí? Si fuera una lista doblemente enlazada, tendríamos que crear una variable de tipo nodo más. Sin embargo, como es simple, ahí queda. ¿Sí? Luego, vamos a ir a lo que es la lista circular, ¿no? Donde vamos a ir implementando cada uno de los métodos para realizar cada una de las operaciones básicas que se tiene en este tipo de listas. Entonces, al igual que en los otros casos, vamos a empezar declarando dos nodos, ¿no? El uno, que haga referencia a la cabeza al inicio de mi lista circular, y el otro, que haga referencia al último elemento de mi lista circular, ¿no? Entonces, volvemos a utilizar dos variables de tipo nodo. A la primera le ponemos de nombre primero, que representa la cabeza, y a la segunda le ponemos último, que representa a la cola de la lista, ¿sí? Entonces, siempre de esa manera. Ahora usted dirá, profe, pero en las diapositivas dicen que esta lista no tiene inicio ni tiene fin. Ya le dije que eso es en relación a la forma en la que se enlazan, en la que se comunican. De ahí, los nodos siempre van a tener un primer y un último nodo, ¿sí? Una vez que hemos declarado esto, volvemos a hacer lo de las listas anteriores. Un constructor que se llame igual que la clase, en donde vamos a instanciar a estos nodos con null. Es decir, dar a entender que siempre que empecemos a ejecutar el programa, la lista esté vacía. ¿Sí? Entonces, al momento de yo codificar este constructor que acabo de escribir, lo único que le estoy diciendo al programa es que al momento de crear una lista siempre esté primero vacía, nada más, ¿sí? Que no haya ningún rasgo de basura o de alguna cosa que puede tener el programa, sino que el primero y el último elemento de la lista estén vacíos. O sea, básicamente decimos que la lista esté vacía. Y nosotros de a poco vamos a ir ingresando los datos, modificando lo que sea que haya que hacer, ¿sí? Entonces, hasta ahí, si usted observa, es lo mismo que hemos hecho con todas las listas, ¿sí? O sea, no hemos variado absolutamente nada. Seguimos declarando la clase nodo con las variables que necesito y ya en la clase donde voy a implementar los métodos, sigo creando los dos nodos, primero, último y el constructor. Eso he hecho en los tres temas. No he variado nada. A la final, las tres son listas. Entonces, como son listas, en algunas cosas todo es igual o bastante parecido. ¿Sí? Entonces, miren, tengo ya la primera parte de mi lista circular. Tengo ya definido cómo va a ser los nodos con los que voy a trabajar. Y en mi método main, ¿sí? Vamos a inicializar la clase lista con un objeto, ¿no? Entonces, en este caso voy a poner lista circular, voy a poner LC, sabe que puede poner cualquier nombre, y con esto prácticamente estoy indicándole a esta clase que voy a poder hacer uso o voy a poder acceder a los métodos que yo vaya creando en la lista circular. Repito, hasta aquí nada que ya no hayamos hecho. Prácticamente lo mismo y lo mismo. Alexander Chicango, ¿alguna inquietud hasta ahí? ¿Alguna duda? No, Inge, todo está perfectamente claro. Perfecto, todo está claro. Entonces vamos a empezar, ¿no? Primer método, como siempre, el insertar, ¿sí? Es decir, el ir insertando nodos en nuestra lista, en este caso circular, ¿sí? Entonces vamos a empezar a codificar el primer método que se denominaría insertar nodo. En este caso, este método va a recibir como parámetro
un número entero. ¿Por qué entero? Porque declaramos en el nodo que la información con la que voy a trabajar es de tipo entero. Entonces, si yo ahí pongo un doble, me va a dar error. Tiene que ser entero. Y en este caso voy a poner el nodo nuevo, ¿no? Para no confundirme, voy a poner dato. Entonces, ese dato que yo ingrese va a ir construyendo los nodos, ¿no? Entonces, hasta ahí nada del otro mundo. Todos los métodos que hemos creado tienen casi la misma forma, ¿no? Lo que sí hemos hecho es trabajar la mayoría simplemente con datos quemados, ¿no? Donde yo automáticamente pongo el método, ¿no? O sea, yo en el método pongo el atributo, perdón. No hemos trabajado mucho con hacerlo esto un poquito más dinámico en el sentido de que el usuario ingrese todo por teclado. Eso todavía no hemos hecho. Obviamente, transformar esto a que usted pueda ingresar por teclado no es nada del otro mundo. Sin embargo, para no hacer tanto énfasis de escribir más líneas de código, he optado por hacer con datos quemados, ¿sí? Me ahorro un poco de tiempo en el sentido de escribir código y poder avanzar más con los métodos, que es lo importante, ¿sí? Bueno, vamos a empezar. Como en todos los métodos, yo necesito un nodo auxiliar, que es el que siempre lo creamos, ¿no? Tenemos el nodo auxiliar, que es el que nos ayuda a ir recorriendo de a poco la lista, ¿no? ¿Sí? Este es el primer paso, ¿sí? Y luego, en este sentido, ay, perdón, aquí no es de auxiliar, porque estamos insertando, ¿no? Mil disculpas. Aquí es nuevo nodo, porque lo que estoy haciendo es insertar, aquí no recorre, mil disculpas, ¿sí? Entonces, creo el nuevo nodo que voy a ir insertando en la lista, mil disculpas, ¿sí? Y luego voy a decir que este nodo nuevo, ¿sí? Ay, perdón, este nuevo nodo, la parte de la información, ¿sí? Sea igual a lo que vamos a ingresar en el método, ¿no? Entonces, he creado el nodo que va a insertarse en la lista circular simple y luego le estoy diciendo que a la parte de la información a la que contiene el dato se le asigne el atributo del método. Entonces, básicamente ahí ya estaría como que creado el nodo y puesta la información. Sin embargo, ¿qué es lo que me hace falta? Manejar los enlaces, ¿sí? Porque, repito, en esas dos líneas ya está creado el nodo y ya asigné el dato que ingresamos por el método, ya le asigné al nodo. Entonces, o sea, el nodo ya está. Lo único que nos hace falta en este momento es manejarlo de los enlaces, ¿no? Y aquí viene el primer cambio. Antes nosotros sabíamos que hay que hacer un caso especial si es del primer nodo o si es el segundo o el tercero. Eso vamos a seguir analizando. Sin embargo, los enlaces de eso, ¿sí? Porque cuando hablábamos de listas simples, nosotros decíamos que el primero punto siguiente es null. Y listo, se acabó el lío. Y cuando era doblemente enlazada, decíamos que el primero punto siguiente sea null y el primero punto anterior sea null. Y listo, se acabó. Con eso ya sabíamos que era el primer elemento. Ahora toca tener mucho cuidado con los enlaces porque en este primer caso, si el elemento que insertamos es el primero, también va a ser el último. Entonces, este tiene que tener el enlace a sí mismo. No sé si me hago entender en ese sentido, ¿sí? Entonces, es por eso que debemos tener mucho cuidado con lo que son los enlaces en este tipo de listas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Si hay alguna pregunta, la vamos a hacer. Entonces, nuevamente, tal como en los otros casos, ¿no? Tenemos que pensar en primera instancia que la lista está vacía. Es decir, que este nodo que estamos creando vendría a ser el primero. Y
tendríamos que pensar que el nodo que vamos a ingresar es del segundo, el tercero, el cuarto, que ahí la cosa ya cambia, ¿sí? Entonces, vamos a tener mucho cuidado con esto porque, repito, en los dos tipos de listas anteriores, sabíamos que en alguna instancia van a instanciarse con null. En este caso no hay null. Entonces tengamos mucho cuidado, repito, al momento de implementar los enlaces. Y digo, sí, mi primer nodo es igual a null, es decir, si la lista está vacía, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decir que el primer nodo, ¿sí?, sea igual al nodo nuevo, ¿no? Al que acabamos de crear, nuevo nodo. ¿Sí? Entonces, chévere. Como la lista está vacía y yo creé un nodo, le acabo de decir que el primer nodo sea el nodo que estoy creando. Perfecto. ¿Sí? Entonces ya sabemos que el primer nodo va a estar en la primera posición. Sin embargo, nos va a tocar manejar lo de los enlaces, ¿no? Una vez que decimos eso, también tenemos que decir que el último nodo sea ese primero. ¿Por qué? Porque como en este caso el nodo que acabo de ingresar es el primero, también va a ser el último. Entonces, así como digo que el primero sea igual al nodo que yo estoy creando, también le voy a decir que el último nodo de esa lista sea ese mismo elemento. Lógico, porque repito, en el primer caso estamos creyendo, que la lista estaba vacía. Entonces estamos jugando con la inserción del primer elemento, ¿sí? Y luego vamos a generar el enlace. En este caso yo diría, primero punto siguiente, ¿a quién enlazaría? Al último. Y listo, miren. Entonces, de esa manera, yo estoy generando el enlace del primer elemento con el último. Es decir, a pesar de que la lista tenga un solo elemento, ya he hecho el enlace para que el proceso cíclico se dé. A pesar de que la lista tenga un solo elemento. Preguntas hasta ahí. Preguntas. Repito, no se olvide que en las dos antiguas listas y en la que vamos a ver, siempre debemos al momento de insertar preguntarnos dos cosas muy importantes. Si la lista está vacía, tenemos que insertar el primer nodo. Y si la lista no está vacía, ¿cómo insertar los demás? Entonces, en este caso, en estas líneas que acabo de escribir, estoy implementando la parte en la que la lista esté vacía. Y como está vacía, este primer nodo que estoy ingresando va a ser el primero y el último, y acabo de generar el enlace. No sé si hay alguna duda por ahí, Michael Tixe. ¿Alguna cosa que no esté clara? No, Inge, todo claro. ¿Sí? Perfecto. Entonces, mire. Repito, he declarado que mi nodo ocupe la primera posición. Como es una lista por el momento de un solo nodo, le he dicho que el último también sea ese mismo nodo. Y como es una lista circular, le he dicho que el enlace del primero sea con el último, es decir, el enlace vaya a sí mismo. Porque, repito, es una lista circular. Ahora, vamos con la siguiente parte. ¿Qué sucede? ¿Sí? Si el nodo que quiero insertar ya no es el primero, es del segundo, o es del tercero, o el cuarto, o el que sea, ¿sí? Entonces, vamos a decir que el último nodo, el que sigue después del último, ¿sí?, sea igual al nuevo nodo que cree, ¿no? Es decir, que el nuevo nodo ocupe la posición que está después del que es último. Si es que ahorita teníamos uno, es decir, ponme en el segundo puesto, el que está después del primero. Si la lista tiene 5 elementos, que te ponga en el sexto, porque es el que está siguiente del último, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo con esta primera línea de código. Luego, le vamos a decir que este nodo, este nuevo nodo,
se enlace hacia el siguiente. Pero ese siguiente, ¿cuál es, jóvenes? Es el primero. ¿Por qué? Porque la lista circular me indica que el último elemento tiene que tener enlace con el primero. Entonces, miren, este nuevo nodo que pasa a ser el último por la posición en la que estamos insertando, le estoy diciendo que el enlace que tenga este último elemento sea con el primero, ¿sí? Y luego termino diciendo que el último elemento ya de esta lista sea mi nuevo nodo, ¿no? Y listo, miren. De esta forma, yo ya estaría insertando nodos en mi lista circular y dejando claro la cuestión de los enlaces, ¿no? Si es vacía la lista y el nodo que estoy ingresando es el primero, tiene ese comportamiento. Pero si el nodo que voy a ingresar después ya no es el primero, tiene la siguiente parte. A la final, ¿el método nos va a permitir insertar nodos? Sí, nos va a permitir insertar nodos. Pero con los puntos siguientes también estamos estableciendo la relación que existe entre los nodos. Y no se olvide, mantener la estructura circular, que el último elemento se conecte con el primero, que es lo que está en la segunda línea del else. ¿Sí? Ahí establezco yo que el último se enlace ¿con quién? Con el primero. Y de esa forma cerramos el proceso simple. Preguntas hasta ahí, Alex Chicaiza. ¿Podría explicar de nuevo el LEDs, por favor? No lo entendí muy bien. Repito. Ya, esta primera parte que acabo de subrayar me sirve para insertar el primer elemento, porque, como ustedes saben, al poner el constructor de arriba, mi lista está vacía. Entonces, esa primera parte que está aquí establece que el nodo que creé sea el primero, que el último también sea ese primero, y que la relación o el enlace, ¿sí? sea entre sí mismo, porque es el primero con el último, ¿sí? En esta segunda parte, yo asimilo que el nodo que creé ya no es el primero, sino es del segundo, el tercero, el cuarto, lo que sea. Entonces, ¿qué es lo que digo? Primero, le digo que el último punto siguiente, es decir, el nodo que está después del último, ahora sea el nodo que estoy creando. Lógico. Por eso el último siguiente es del nuevo nodo. Es decir, si la lista tenía 5 nodos, yo estoy creando el sexto. ¿Pero dónde lo coloco? Al lado del último. Entonces es por eso que está así. Luego, tengo que especificar el enlace. Entonces yo le digo que el enlace siguiente del nuevo nodo sea con el primero. Es decir, el enlace que está del último elemento va a reflejarse con el primero. Entonces ahí cierro el proceso cíclico, ¿sí? Y luego le termino de aclarar a la estructura que este último, que es mi nuevo nodo que acabo de insertar, va a ser el último término de la lista circular, ¿sí? Entonces, básicamente es eso lo que estoy haciendo con esas 3 líneas de código de ahí. No sé, Alex, si con eso quedó más claro. Sí, ahí sí, muchas gracias. Perfecto. Entonces, mire, con este método se supone que yo insertaría los nodos. Veamos si es cierto, ¿no? Entonces voy a mi clase circular simple y empiezo a insertar nodos, ¿no? Entonces pongo el lc.insertar nodo y empiezo, ¿no? Voy a ponerle el 2 y este sería mi primer nodo, porque es del primero que estoy insertando. Y bueno, en este caso vamos a manejar la misma tónica de los otros elementos y vamos a ponerle 5 nodos, ¿no? Entonces, los números que usted va a poner ya son cuestión suya. A la final, con que sean números enteros, basta y sobra. Y listo. Entonces, hablando ya como estructura, ¿sí? El primer nodo sería el que tiene el 2, luego el 5, el 9, el 14, el 20, pero este último, que es el nodo que tiene el 20, se relacionaría con el primero, que es con el que tiene el 2.
Entonces, de esa forma se maneja lo que es una lista circular, ¿sí? Ahora, la lista está creada. Tenemos ya nodos en la lista, porque ya estamos insertando los nodos. Sin embargo, no podemos visualizar. Si es que yo ejecuto, la lista circular está creada. Ya existe esa lista. El espacio de memoria en el NetBeans ya existe. Ya está creada la lista. Sin embargo, no podemos observarla. Entonces, el día de hoy vamos a también codificar el método mostrar lista, ¿sí? Entonces, vamos a empezar y con eso finalizaríamos la clase del día de hoy. Entonces, nuevamente, public void, en este caso, mostrar lista, ¿no? Tal como hemos trabajado con los dos tipos de lista, ¿sí? Entonces, aquí sí necesito mi nodo auxiliar, ¿no? Entonces, empezamos. Y digo, primerito, mi nodo auxiliar, usted ya sabe que es el que me va a permitir recorrer la lista, ¿no? Es en realidad el nodo que sufre el proceso cíclico, porque es el que recorre como tal, ¿sí? Luego, al igual que en los otros métodos, este nodo auxiliar lo instanciamos en el primero, ¿sí? Como es simple, de ley tenemos que empezar en el primero. Si fuera doble, podríamos empezar desde el final. Sin embargo, es simple. Entonces, siempre iniciamos en el primero. Y aquí viene el primer cambio. Nosotros para recorrer las listas, ya sea simple o doblemente enlazada, utilizábamos el bucle while, ¿sí? Y eso nos permitía recorrer cada una de las posiciones de la lista, es decir, cada uno de los nodos. Sin embargo, como la condición es diferente, ¿sí? Yo voy a utilizar para esto ahora una sentencia que se llama do while, ¿sí? Que pienso yo, ojo, que pienso yo es la que mejor se adapta para recorrer una lista circular, ¿sí? Creo yo, repito, creo yo. Ahora, ¿qué iría el while? Porque a la final, profe, sigue siendo un while, sí, pero el problema es que antes nosotros hacíamos que recorra, siempre y cuando este nodo auxiliar sea diferente de null, porque en algún instante iba a llegar a null, porque el primer y el último elemento tenían conexión hacia el vacío, hacia nulo. Entonces, en algún instante eso sí va a cumplir. Sin embargo, ahora nunca va a ser nulo. Y si es que yo sigo manejando el while sin el do, va a ser un bucle infinito, ¿sí? Porque, repito, la circunstancia del proceso cíclico nunca va a llegar a tener un null. Entonces, es por eso que la característica nos decía que hay que tener mucho cuidado porque podríamos generar bucles infinitos. Entonces, esa es la razón por la que utilizo el do while. Ahora, respecto a la condición, ¿cuál sería? Siempre y cuando el auxiliar, en este caso, sea diferente del primero. Ahí va a ir recorriendo la lista, ¿sí? Entonces, repito, yo pienso que la estructura de control que más se asemeja a la forma en la que recorre una lista circular es el tubo, ¿sí? Ahora, como sigue siendo un proceso repetitivo, ¿sí? A la final decimos que este nodo auxiliar sigue incrementándose con auxiliar punto siguiente. Entonces, si usted observa, es básicamente lo mismo, ¿no? Sin embargo, le hemos adaptado a la sentencia do while, ya no simplemente while, ¿sí? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente mostrar la lista, ¿no? Y digo, system.out.println, en este caso, y en los paréntesis pondría mi nodo auxiliar punto dato. Es decir, que me vaya mostrando los elementos, la información que está en cada uno de los nodos, ¿sí?
siempre y cuando este nodo auxiliar sea diferente de primero. Ahora usted dirá, profe, pero ya está en primero, porque lo inicializamos en primero. Sí, pero no se olvide que el do while primero hace y luego analiza la condición. Entonces, empieza ya en primero, muestra ese dato, aumenta la condición y ya no está en primero, está en segundo, entonces sigue ejecutándose. Llega al último elemento y como una lista circular nos da por definición la conexión hacia el primero nuevamente, entonces en ese proceso en el que quiere volver a leer el primero, muere la sentencia. Y ahí nos va a mostrar los elementos de la lista. Entonces tiene bastante sentido, la estructura de control que estoy utilizando, que es del do while, ¿sí? Entonces, de esta forma, nosotros vamos a poder recorrer una lista circular y con el System Out Print Line, pues ir mostrando los elementos de cada nodo, ¿sí? Entonces, eso sería, jóvenes, respecto al método para mostrar la información de cada uno de los nodos. No sé si hasta ahí hay alguna pregunta, alguna duda, alguna cosa que no esté clara. Bueno, el silencio otorga, dicen por ahí. Entonces, continuemos. Bueno, ya inserté los nodos, entonces vamos a mostrar la lista, ¿no? Para ver cómo nos va. Entonces, al igual que en los proyectos anteriores, voy a poner este System Out Print Line para ir delimitando lo que se va haciendo, ¿no? Entonces, pongo mostrar lista circular y las mismas líneas que he estado poniendo durante todos estos procesos. Y luego haríamos simplemente el llamado, ¿no? LC, mostrar lista. Entonces, si el método funciona, lo más lógico sería que al momento de que yo ejecute esta clase, me salga la lista, ¿no? En este caso, el 2, el 5, el 9, el 14 y el 20. ¿Sí? Repito, lo único que hacemos es mostrar los elementos o la información que tiene cada nodo. ¿Sí? Nosotros podemos verle como un arreglo, uno debajo de otro. Sin embargo, la conexión interna que existe entre ellos es circular. Que eso a la final nosotros no lo vemos, pero que en el código está especificado. ¿Sí? Entonces, si yo ejecuto, usted puede ver que se cumple, ¿no? Tenemos el 2, el 5, el 9, el 14 y el 20. A duras penas o a simple vista es como una lista normal, común y corriente. Lógico. Sin embargo, al momento de trabajar con la estructura, nosotros sabemos que entre el 2 y el 5 hay un enlace, que entre el 5 y el 9 hay otro enlace, y el más importante, que entre el 20 y el 2 hay el enlace que hace que esta sea una lista circular. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes, sí o no? Sebastián, hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud, alguna cosa que no esté clara? No, profe, entendido todo. ¿Sí? Listo, jóvenes. Entonces, por el día de hoy vamos a terminar la clase hasta aquí. El método modificar, buscar y más que todo el eliminar, si quisiera verlo el día lunes, ya en una nueva semana de trabajo. Al menos les dejo el día de hoy ya con la idea de cómo es, cómo se estructura y cómo funciona una lista circular, que era el objetivo del día de hoy. ¿Sí? No sé si antes de terminar hay alguna inquietud de parte de ustedes, alguna cosa que no haya quedado clara, Nathan. Todo claro, Inge. Listo, jóvenes. Entonces, no me queda más que pedirles que registren su asistencia de salida y, bueno, desearles un buen fin de semana, jóvenes, que el día de mañana esté todo bajo la normalidad del caso y que el día lunes empecemos una nueva semana de trabajo. Revisar la plataforma para la tarea que tendrán esta semana y listo, eso sería todo. Muchísimas gracias, jóvenes, por su atención. Nos veríamos el día lunes. Que pasen muy bien. Igualmente, profe. Gracias. Gracias, Inge. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego. Buen fin de semana, profe. Hasta luego. Hasta luego.